Comience su día con el devocional gratuito En Contacto. Suscríbase hoy mismo. De enseñanza del Dr. Charles Stanley. Alcanzamos al mundo con el Evangelio de Jesucristo por medio de una enseñanza bíblica sólida. Hoy en el programa En Contacto, ¿cómo fortalecer nuestra fe fluctuante? La clave de toda su vida cristiana es su fe. Por ejemplo, así es que fue salvo. Y así tiene una relación personal con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Al disponerse a orar, siempre está la cuestión de la fe. Si se trata de sanar y pedirle a Dios que lo sane, siempre está de por medio la fe. De hecho, toda su vida diaria es una expresión de fe, ya sea su incredulidad, su duda o su fe. Y así, a pesar de eso y del hecho de que lo sabemos, hay un aspecto de nuestra fe con el cual todos debemos lidiar continuamente. No nos gusta lidiar con él. Quisiéramos eliminarlo de una vez por todas, pero no lo hacemos o no queremos. Quisiera que me acompañe a Santiago capítulo 1. Porque en este primer capítulo de Santiago, él trata este problema que tenemos. Y recordará que él escribe aquí para quienes pasan por dificultades, apuros y persecución, y luego, de presentarse en el primer versículo, comienza en el segundo diciendo: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Quisiera que tenga el contexto de lo que Santiago dice aquí antes de llegar a este tema de la fe fluctuante, porque todo encaja. Y así esto es lo que dice. A medida que ellos quizá le respondían y le hablaban de sus dificultades y apuros, y le hablaban de sus pruebas, él les escribe para animarlos y les dice: tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas o varias tentaciones y pruebas. Eso no tiene sentido en absoluto. ¿Por qué debo regocijarme por el dolor, las heridas, y lo que no puedo cambiar y que no puedo alterar, y qué sucede en mi vida? Sin embargo, eso es lo que dice. Fíjese en lo que dice. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, dice bien. Quiero que hagan esto, dice, quiero que se regocijen, tengan por gozo cuando caigan en estas pruebas y estas tentaciones, ¿bien? En cierta versión dice tentación, pero la mejor palabra es pruebas, porque esta palabra aquí significa esos periodos de prueba que tienen un propósito en sí, es decir, que tienen un objetivo, que es que todos podamos salir de ello, con nuestra fe más fuerte y nuestro corazón más puro. Esos son dos resultados finales que Dios siempre tiene en mente, cuando nos permite pasar por dificultades y apuros, o nos envía esas cosas para purificar nuestro corazón y fortalecer nuestra fe. Así que dice, al pasar por estas cosas, dice, lo que ocurrirá es que producirá paciencia. La paciencia es esa capacidad de aferrarse en nuestras palabras, de ser firme, de ser constante, pase lo que pase. ¿Qué se necesita? Se requiere fe. Y esa clase de fe, dice, será probada, porque todos enfrentaremos esas circunstancias en la vida, donde deberemos aprender paciencia, a permanecer en ella, a atravesar un valle, y a seguir ahí hasta que Dios tenga a bien liberarnos o quiera guiarnos hasta el final. Y por eso dice, tened por sumo gozo. ¿Y qué voy a tener por sumo gozo? ¿Que paso por diversas pruebas y tribulaciones y heridas y dolor? No. Debo regocijarme en el hecho de que, como resultado de esto, aprenderé paciencia, aprenderé a andar en fe, mi corazón será más puro
y mi fe será más fuerte, y todos nos regocijamos por una fe más fuerte y un corazón más puro. Habla del hecho de que la paciencia es la forma en que Dios nos equipa, es decir, nos hace aptos para hacer aquello para lo cual nos creó. Al decir completa, significa que obrará en nuestra vida hasta que estemos perfectamente aptos para hacer lo que nos ordenó y para ser las personas que Dios quiere que seamos. No habla de perfección sin pecado. Habla de un continuo proceso de maduración que ocurre en nuestra vida cuando Dios está en proceso de equiparnos y capacitarnos para cumplir y lograr todo lo que nos ordenó, ¿bien? Luego dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Y por qué mencionó la sabiduría? Porque se requiere una sabiduría superior a la humana para enfrentar dificultades, apuros y pruebas en la vida, y persecuciones y malentendidos. Se requiere sabiduría superior a la nuestra. Se requiere sabiduría divina. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos a todas estas circunstancias de la vida, si hemos de responder como es debido, necesitamos la sabiduría de Dios para saber enfrentar esas situaciones en nuestra vida que están fuera de nuestro control y no podemos cambiar. Y las cosas que no podemos alterar. Necesitamos su sabiduría. Y aquí dice entonces que para recibir la sabiduría que le permitirá resistir y salir con un corazón más puro y una fe más fuerte, y que Dios lo convierta en la persona que Él quiere, dice que esa clase de fe vendrá de Dios y se la pide y se la dará abundantemente. Dice que se la dará abundantemente y no le reprochará por ello. Dice, escuche, Él la da abundantemente y sin reproche. No volverá y discutirá con usted. Es decir, la da en abundancia. Pero dice, vea esto, dice, pero pida con fe, no dudando nada. Dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Así, ¿qué hace Él? Crea la atmósfera aquí, persecución, dificultad, apuro, el proceso. Dios está en el proceso de enseñarnos paciencia, purificando el corazón, fortaleciendo la fe, y dice que viene como resultado de responder sabiamente. Si respondo a los apuros, dificultades y pruebas con culpa, ira, dolor y amargura, y resentimiento y hostilidad y actitudes mordaces, Él dice que respondo de mal manera. Si respondo bien, necesitaré la sabiduría de Dios para poder oír las críticas, tomarlas, aceptarlas y avanzar. Seré capaz de aceptar la dificultad y apuros y ver a Dios y responder de forma sabia. Para hacer eso necesitaré sabiduría, y viene como resultado de pedirle a Dios. Él está en abundancia dispuesto a hacerlo, pero si respondo bien saldré ganador, y si no, no lo haré. Pero si lo que ocurre es que no pido con fe, que es como las olas del mar arrastradas por el viento, dice que no obtendré nada. Y además dice, hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos, ¿así? Él establece el patrón completo aquí sobre el tema de la debilidad de nuestra fe, la fe fluctuante. Bien, ¿cuál es la fe fluctuante? La fe fluctuante es la fe, escuche, que vacila, que va y viene de... Sí, creo que lo hará, no sé si lo hará. Sé que lo hará, no creo que suceda. Pensé que eso quiso decir, no creo que eso quiso decir. Estaba seguro de que eso decía, ya no estoy seguro de qué dice. Me arrodillé y le pedí, supe que lo haría, y aún así, de algún modo, no estoy seguro. Esto es lo que dijo al pedir. Digo, voy a confiar en Dios. Aleluya, amén. Media hora después digo, oh Dios, espero que sí. Espero que lo haga. Así que pasa, vacilamos. ¿Sabe qué dice? No piense que lo recibirá. Es una declaración muy fuerte. Quisiera que examinemos un momento qué nos hace fluctuar en nuestra fe. Hemos sido salvos por la gracia de Dios. Tenemos la Biblia, tenemos las promesas de Dios, sabemos lo que dice, sabemos que es un Dios de amor incondicional. Estaríamos de acuerdo en que es absolutamente fiel, Él es digno de confianza. Entonces, ¿qué nos hace zigzaguear y tambalear de un lado a otro y fluctuar en nuestra fe? ¿Por qué lo hacemos? Y quisiera que examinemos qué hace que nuestra fe vacile. Número uno es esto. Puede ser que no estemos seguros de lo que estamos pidiendo. No estamos seguros de la voluntad de Dios.
Sí, no tenemos alguna promesa de su palabra, y no digo que siempre deba tener alguna, pero si nosotros pedimos, hacemos una petición a Dios en algún lugar de la Biblia, hay una promesa que siempre se relaciona con lo que le pide, ya sea en cuanto a dirección o ingresos o relaciones o lo que sea, la promesa siempre está ahí. Así, si no sé cuál es su voluntad y le digo, Señor, te pido esto, ¿por dónde empiezo? Debo empezar con esta petición. Padre, aquí está mi necesidad. Te pido esto, necesito saber tu voluntad sobre esto. Ahí empiezo. ¿En cuál es su voluntad? ¿Tengo derecho a pedirle a Dios que me muestre cómo orar por algo en particular? Sí. ¿Tengo derecho a esperar que Dios me muestre exactamente cómo pedirle o qué pedirle? Sí. ¿Él quiere que le pida lo correcto? Sí. ¿Está comprometido a mostrarme qué pedir? Sí. Por tanto, al decir, Dios, muéstrame tu voluntad sobre esto, ¿cómo debo orar por esto? No estoy seguro de que quieras esto para mi vida, muéstramelo. Dios tiene la obligación divina de mostrarle su voluntad sobre cómo orar por eso porque quiere que pida lo correcto. Él dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo aquel que pide recibe, y a la persona que llama y busca ahí fuera le dice, Dios abrirá la puerta. Dios quiere que sepa, así que eso debe pedirle. Usted dirá, bien, ¿me dijo algo? Pues sí, creo que sí. Espere si dice, Señor, muéstrame qué hacer, muéstrame exactamente cómo orar por esto. Lo que el Espíritu de Dios le indique en su corazón que haga, comience a orar específicamente sobre eso. Antes que nada, si no quiero una fe fluctuante y quiero una fe fuerte, debo saber que lo que pido es la voluntad del Padre. La segunda causa es que a menudo la razón humana va en contra o está en conflicto con nuestra fe. Por ejemplo, la Biblia dice, pedid y se os dará, medida buena, apretada, remecida. El principio es este. Si está en necesidad de... Bueno, espere un minuto. Eso no tiene sentido. Por ejemplo, digamos que... Ahora necesito algo de ropa. La mía está gastada y las cosas van mal. Necesito un trabajo y no tengo dinero para comprar ropa. Y dice que si doy algo de lo que tengo, ¿voy a estar mejor? No tiene sentido, correcto. No es razonable, eso es correcto. Pero inténtelo. Verá que es cuestión de fe. Quisiera que vea esto. Algo que pasa cuando confiamos en Dios, ¿sabe qué pasa? El soberano, omnipotente y todopoderoso y omnisciente Dios, que es, mire, que es soberano de este universo, cuando todos confiamos en Él, mire, se involucra en todo aquello con lo que estoy lidiando y en su increíble poder suple la necesidad, sea cual sea. Por eso no tiene que ser razonable. La vida cristiana no es razonable. Permítame preguntarle si le parece razonable esto. ¿Cómo pudo un hombre que murió hace 2000 años en una cruz hacer que 2000 años después le sean perdonados sus pecados y tenga absoluta seguridad cuando ese hombre, a quien nunca conoció ni nunca ha visto, murió hace 2000 años para que usted hoy sea perdonado? Eso no tiene sentido, salvo que sea Dios. Hay cosas que no tienen sentido salvo que sea Dios. Y así cuando piensa en cómo actúa Dios, mire, Dios nos capacita en cualquier situación que estemos. No tiene sentido, de acuerdo. Solo recuerde eso, no se supone que tenga sentido. Solo funciona porque Dios lo hace. Una tercera razón para hacerlo es esta. Cuando nuestros sentimientos eclipsan o superan nuestra fe. La mayoría tiene el mayor problema con su fe en relación con los sentimientos. Por ejemplo, alguien dirá, sí, le pedí a Dios que me muestre eso. ¿Tiene fe en Él? Bueno, sabe, la verdad es que no me siento digno de que Dios vaya a responder mi oración. Nunca será digno, olvídelo. Sentimientos de indignidad. Sentimientos, por ejemplo, de mi incapacidad. Yo solo, yo sé que le he pedido a Dios que me dé este trabajo y, bueno, estoy pensando en ello, no sé si podré manejarlo o no. Usted le pidió a Dios y Dios le dio el trabajo. ¿Por qué no cree que lo ayudará en eso? Él contestó su oración. Bueno, mire, solo me siento tan incapaz, me siento tan incompetente. O, le he pedido a Dios por esto y le pedí que me muestre esto y trabajo en esta relación, pero me siento tan culpable. ¿Culpable de qué? Bueno, culpable de mi pasado. ¿Le pidió a Dios que lo perdone? Sí. ¿Lo ha perdonado? Sí. Él dice, Él lo dice claro en su palabra.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. ¿Le pidió perdón? Sí. ¿Lo perdonó? Sí. Pero mire, yo siento, le aseguro, que los sentimientos son un desastre total, porque cambian continuamente, no a diario, sino momento a momento. Y escuche, si se guía por sus sentimientos, su fe se tambalea por todas partes. Eso me lleva a algo más, y es una de las principales razones por las que fluctúa nuestra fe, y es porque escuchamos, mire, solemos escuchar el consejo negativo de los demás. Muchas veces al enfrentar una situación, lo primero en lo que se piensa es en el teléfono. Mira, te diré lo que pasa, dime qué harías tú. Eso es lo peor que puede hacer. Mire, todo el mundo tiene consejos y todos tienen una opinión, escuche bien, porque a la mayoría le cuesta mucho esto. Dios tiene una voluntad única para su vida. Su voluntad para su vida no es igual que su voluntad para la vida de otros. Usted es un individuo particular creado por Dios con el propósito final de darle gloria y efectuar algo en su vida, y llevarlo a cabo por medio de su vida y para usted. Por tanto, nadie conoce la voluntad de Dios para su vida. No significa que Dios no pueda dar a la gente entendimiento para dar un consejo sabio y piadoso, aunque al final debe tener la afirmación de Dios. Escuche, si toma decisiones basadas en lo que otras personas le dicen, se va a equivocar la mayor parte del tiempo, porque la mayoría, para obtener su aprobación, le dirán lo que creen que quiere oír para sentirse bien, y usted también. Por eso es imprudente. Y así, puede buscar consejo piadoso, pero incluso después de hacerlo, escuche, necesita que Dios confirme ese consejo de algún modo. Bien, además, al pensar en eso, una de las razones básicas es que nos enfocamos en las circunstancias. Mire, al pasar por dificultades y apuros en la vida, ¿qué ocurre cuando se enfoca en su problema? ¿Qué pasa con el tamaño de su problema cuando lo enfoca? Más y más grande, cada vez más complejo. Cuanto más lo mire, más grande se vuelve, más complejo, más difícil parece. Mire, si quiero que mi fe sea férrea y fuerte, debo poner mi enfoque en mi Padre, no en mi problema. Usted dirá, bueno, pero cuando tropezamos con algo no sabemos cómo, ¿resultará bien? Pero mire, tengo que ver eso a la luz de quién es mi Dios. ¿Quién es este Dios? Debo enfocarme en Él, no en mis circunstancias. Porque puedo pedírselo como usted a mí. Usted considera su situación y sigue viéndola, y midiéndola y sopesándola, y esta se hace cada vez más grande, y se vuelve más difícil de resolver todo el tiempo. ¿Y qué pasa? Decimos, Señor, y pienso en lo que significa esto en mi vida. Al llegar por primera vez a esta iglesia, llegué hace muchos años y vine como pastor adjunto, y luego votarían para nombrarme su pastor. Sabía que Dios me había dicho que iba a ser el pastor de la iglesia, aunque no se lo dije a nadie. Y algunas personas pensaban que Dios les había dicho eso, pero yo sé que fue arrodillado en un cuarto de hotel a las 4:30 de la tarde. Por cierto, estuve en West Palm Beach, Florida, y arrodillado junto a la cama. Esto es lo que Dios dijo. Sabía que lo había dicho, aunque al ver a mi alrededor no había remedio. Es decir, iría a la iglesia, predicaría y oiría a toda esta gente que no me quería y se desharía de mí y esos planes que tenían sobre cómo lo harían y demás, y entré al cuarto a orar. Y entonces Dios me decía esto como nunca jamás lo había escuchado decirme algo. Vas a creer lo que ves, lo que oyes, lo que sientes, o creerás lo que dije. ¿Creerás lo que ves, lo que oyes, lo que sientes o lo que dije? Así que me alistaba el domingo en la mañana para predicar a un montón de personas que no me querían. Maravillosa experiencia, créanme. Pero ¿sabe qué? Yo la pasaba mal durante la semana, me hacían pasarla mal. Entraba al cuarto de oración el domingo, no era la única vez que estaba ahí, sino cada día. Entraba al cuarto antes de predicar y pasaba una media hora ahí, salía, y creerá que yo pensaba que todos me amaban, pero tenía la más perfecta paz, la más absoluta e increíble seguridad. Pero aprendí algo. Cuando Dios le ha dicho algo, usted debe morir con ello y no cambiar de opinión. Dios me decía, ¿vas a creer lo que ves? Era malo. ¿Lo oyes? Era terrible. ¿Lo que sientes? Eso era horrible. ¿Creerás eso o creerás lo que dije? Hasta que finalmente
decidí que creería lo que Dios decía y nada más. Y he sido su pastor casi 30 años. ¿Sabe qué? Mire, debe mantener su enfoque en Dios. Si no lo mantiene en Él, Satanás hará esto. Satanás hará todo lo que esté en su poder para hacer que usted mantenga su atención en las cosas que destruyen su fe. Lo que ve, lo que oye, lo que siente. Así no es como Dios actúa. Esto es lo principal. Vea esto. Si me escucha, diga amén. Escuche bien. La cuestión es cómo corrijo esto ahora. Muy simple, no deje pasar esto. Le pide a Dios sobre algo y dice, quizá lo hará, quizá no, creo que sí, no estoy seguro. Esto debe hacer. Tome una decisión. Aquí está la decisión. Elijo creer que Dios es confiable. Elijo creer que Dios es fiel. Elijo creer que Dios hará lo que dice. Me niego a dudar de mi Dios. Escucha esto. Debe decir todo esto ahí. Me niego a seguir dudando de Dios. No mencione las circunstancias. Me niego a dudar de Dios. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis, conforme a vuestra fe os sea hecho. Me niego a dudar de Dios. Si me niego a dudar de Dios, ¿significa que confiaré en Dios? Y entonces ahora escuche, mi indecisión de confiar en Él y no confiar en Él cesa en el momento en que decido y elijo creerle a Dios. Elijo no dudar más de Dios. Escuche, si elijo no dudar más de Dios, significa confiar en Él. ¿Sabe qué pasa? El tambaleo de un lado a otro llega a su fin. ¿Sabe por qué? Porque ahora estoy anclado, tomé una decisión. Mi decisión ha sido que confiaré en Él, como dijo Job, aunque me matare. Estoy enfocado, convencido y persuadido de que mi Dios responderá a mi oración. Así que toma una decisión, mire, escuche bien, no toma la decisión de dejar de dudar de sus circunstancias. Toma la decisión de dejar de dudar de Dios. Toma esta decisión, voy a empezar a creer en Dios, que es quien dice ser y que hará lo que dice. ¿Qué me ayudará a hacer eso? Sumirme en su palabra y meditar en sus promesas. ¿Por qué pasa esto? Al meditar en sus promesas, yo empiezo a absorber con mi pensamiento y a pensar como Dios piensa. Comienzo a llenar mi mente y mi espíritu con lo que Dios ha dicho. Yo hago eso todo el tiempo. Mire, escuche bien, por eso no es suficiente venir a sentarse a escuchar un mensaje. No es suficiente. Debe escribirlo, debe tomar notas. Cuando abra la Biblia, lea el pasaje donde dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Eso dice, ¿sabe qué pasa? Entra por sus ojos, lo registra en su mente, en su espíritu. Entonces Dios tiene algo con qué trabajar. Llene su mente y su corazón con la palabra de Dios. Escuche, recuerden la promesa. Cuando Satanás lo ataca con estas cosas y usted empieza a vacilar, diga, ¿cuál es la promesa de Dios? He escogido, no dudaré del Dios vivo. ¿Sabe qué pasa? Su titubeo de un lado a otro se parará en seco súbitamente y escuche, las bendiciones de Dios empezarán a fluir en su vida. Debe tomar una decisión. Ya no voy a dudar del Dios vivo, que es el controlador soberano de este universo y tiene cada aspecto de mi vida bajo control absoluto y total. Y nada, escuche, nada puede proceder contra mí que Él no pueda controlar. No tengo necesidad. Le preguntaré algo. ¿Cree tener una necesidad que Dios no conoce? No. ¿Acaso no dijo, mi Dios suplirá lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo? Sí. ¿Suplirá mi necesidad? Sí. Esto en particular no. Mi Dios me suplirá ¿cuánto? Todo lo que me falta, ¿según qué? Sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que debo decidir esto. Me niego a dudar de Dios. ¿Sabe qué significa? Que confío en Él de aquí en adelante. Yo le creo. Si tomo una decisión, me enfoco en su palabra, me enfoco en Él, medito en su palabra y escuche, afirmo continuamente, me niego a dudar del Dios vivo. Elijo creerle a Dios. Elijo creer que este Dios soberano cumplirá su palabra siempre. ¿Sabe qué? Esto es lo que pasará. Vea esto. Pasará esto. Empezará a orar por cosas específicas, recordándolas.
Bien, no hablo de algo allá en el espacio, hablo con el Dios vivo. Hago una petición específica y confío en que el Dios vivo responderá a mi oración. Significa que desde ese momento viviré con expectativa, con ilusión, viendo cómo Dios hace esto. Es como una aventura, veré cómo Dios me entreteje en esto, cómo Dios suplirá esta necesidad, cómo me ayudará a superar esta dificultad, cómo me ayudará a superar este momento de adversidad y prueba. ¿Qué pasará? Comenzará a ver a Dios respondiendo peticiones porque usted no solo le habló al respecto, hizo una petición específica y la anticipó y tomó la decisión de creer que Dios responderá a su oración. Y las bendiciones de Dios comenzarán a fluir en su vida. Bendiciones que Dios, mire, reserva a favor de quienes confían en Él. Si cree que no está recibiendo su parte, si toma este mensaje y lo graba en su alma y lo practica a partir de hoy, sus circunstancias cambiarán. Y usted, escuche, usted abrirá las puertas y Dios lo bendecirá, fortalecerá, purificará su corazón, aumentará su fe y lo bendecirá en cada necesidad de su vida. Padre, te agradecemos por ser tan paciente y actuar con sencillez. Te mueves entre lo más difícil de nuestra vida, amándonos, capacitándonos, resguardándonos, fortaleciéndonos. Líbranos, Padre, de ser de doble ánimo, dos almas, dos mentes que buscan en dos direcciones la misma cosa. Que no haya más guerra civil, sino paz total en nuestro corazón. Que nuestra confianza esté en ti y solo en ti. En el nombre de Cristo. Amén.
day I die.